Buen día, bienvenidos a la clase número 4 del curso de Ecosistemas Marinos y Acuáticos, parte de la carrera de técnico en manejo de área silvestre del Centro de Formación Técnica del Medio Ambiente ITMA. Bueno, la clase de hoy vamos a tratar sobre el tema de definición de ecosistemas, ya la vamos a dividir en dos partes, esta es la parte 1. En primer lugar, vamos a partir definiendo qué es un ecosistema a nivel general. Por un lado, un ecosistema va a tener tres elementos principales. Esta es una definición que la da un señor llamado Tansley en el año 1935, que es una definición bastante antigua, pero que sigue siendo válida y utilizada hasta el día de hoy, ¿ya? Por un lado tenemos elementos bióticos, ¿ya? Los elementos bióticos corresponden a aquellos elementos vivos, es decir, que tienen un metabolismo, etc. Ahí están, por ejemplo, las plantas, bacterias, animales. Por otro lado vamos a tener los elementos abióticos, donde está el medio ambiente o sistemas no vivos donde habitan estas especies, por ejemplo, elementos como temperatura, el sustrato del suelo, etcétera, van a formar parte de los elementos abióticos. Estos elementos no se encuentran aislados, ¿ya? Y interactúan entre sí. Ambos pueden modificar al otro, ¿ya? Generalmente se había estudiado mucho cada uno de ellos con anterioridad. Inicialmente se estudian bastante los elementos abióticos, como por ejemplo ecología de poblaciones, donde se estudia la reproducción de diferentes organismos. Y siempre se ha identificado que en general existe el medio ambiente abiótico influye sobre el medio ambiente biótico. Sin embargo, recientemente se ha descubierto que también la inferencia que tiene el medio ambiente biótico o la parte viva del ecosistema es muy importante sobre lo no vivo. Por ejemplo, en el caso de ecosistemas acuáticos y marinos, existen determinados organismos que trabajan con oxígeno y que van a ocupar el oxígeno de un cuerpo de agua. Cuando estos organismos se reproducen en demasía, ¿cierto? Van a consumir todo el oxígeno y lo que van a hacer es que ese cuerpo de agua va a perder su oxígeno y se va a transformar en un cuerpo anóxico o sin agua. En ese caso, luego van a poder llegar otros organismos que tienen la facultad de desarrollarse sin oxígeno, organismos anóxicos, ¿ya? Y es decir, ahí tenemos una inferencia sobre lo vivo hacia lo no vivo. Pero también podemos tener inferencias desde lo vivo, o sea, lo no vivo hacia lo vivo. Por ejemplo, en el caso de ecosistemas acuáticos y marinos vamos a tener que va a aumentar el número de especies, la diversidad de especies, cuando aumenta la temperatura. Principalmente si tenemos más temperatura, los procesos fisiológicos de las especies son más rápidos. Pensemos que muchas de las especies que habitan en el mar son de sangre fría, por lo tanto el hecho de que haya más calor disponible les permite también tener, por ejemplo, reproducciones más rápidas, etc. Y ahí estaríamos viendo un efecto desde lo no vivo hacia lo vivo. Por lo tanto ahora tenemos el tercer elemento que es la interacción. Es decir, que tenemos elementos vivos, elementos no vivos y la interacción entre estos. Y también entre sí mismos. Por ejemplo, elementos no vivos hacen interacción entre ellos y también los elementos no vivos también interaccionan entre ellos. En la parte número 1 vamos a hablar primero de los elementos no vivos, ¿ya? Por un lado tenemos que en ambientes acuáticos hay factores importantes como los que se describen acá. La temperatura. La temperatura es un factor súper importante en ecosistemas acuáticos, ¿ya? Vamos a tener que, en general, la diversidad en sistemas acuáticos va a aumentar. Si nosotros tenemos un sistema terrestre que elevamos la temperatura, eso también va a aumentar el número de especies. Sin embargo, va a llegar hasta un valor máximo en el cual no va a poder subir más ese número porque, por ejemplo, la disponibilidad de agua se vuelve un factor limitante para que haya más especies. Sin embargo, como estamos en un ambiente acuático, el agua no es un limitante, ya que el agua es el mismo medio ambiente. Por lo tanto, podemos elevar la temperatura y cada vez que la elevemos va a aumentar la diversidad de especies. Otro factor importante del agua es que el agua es reconocida como un termorregulador, tiene propiedades físico-químicas bastante interesantes. Por ejemplo, en sectores costeros la temperatura tiene una variación menor, ¿ya? Porque el agua tiene un elevado calor específico, es decir, que el agua absorbe una gran cantidad de calor y para que esa agua cambie 1 grado, su temperatura es mucha la energía a la que se le tiene que invertir para que pueda darse origen a eso. Por lo tanto, por ejemplo, si tú tienes fiebre, se recomienda tomar agua y eso va a nivelar la temperatura de tu cuerpo.
Otro elemento importante es el pH, ¿cierto? Que dice relación con la cantidad de solutos o, no, mejor digámoslo, electrones átomos de hidrógeno disueltos en el agua. Vamos a tener que, por ejemplo, van a haber algunos ecosistemas que van a tener niveles de acidez muy elevados y por lo tanto la fauna que se encuentre ahí también va a tener que necesariamente estar adaptada a esos niveles de acidez. O al revés, pueden ser aguas muy básicas. Entonces el pH se convierte en un elemento fundamental. También pueden encontrarse en este tipo de ecosistemas disueltos metales pesados o metales en general y elementos químicos. Vamos a tener, por ejemplo, algunos cuerpos de agua que están asociados a glaciares, glaciares rocosos, por ejemplo, que tienen una descomposición, una meteorización de esas rocas, y cuando esa roca se meteoriza, libera una gran cantidad de químicos. Y esos químicos van a dar a esos cuerpos de agua. En ese caso, las especies que están ahí han evolucionado con esas características del agua, ya que siempre han recibido agua directamente de estos glaciares rocosos, ¿sí? Son glaciares cubiertos por roca. Pero hay otros casos en los cuales los metales pesados han sido nuevos para ese ecosistema. Por ejemplo, metales que son depositados desde la minería. Y en ese sentido, son ecosistemas que no habían estado sometidos a ese tipo de concentración de metales y la fauna no está adaptada. Por lo tanto, es esperable que esa fauna o flora que se encuentra ahí esté muy vulnerable a desaparecer. Por lo tanto, la concentración de metales y químicos como el fósforo, manganeso, hierro, etc., se vuelven un elemento importante en los ecosistemas acuáticos. La cantidad de oxígeno también es un elemento fundamental. Vamos a tener que hay aguas que tienen diferentes niveles de oxígeno. En general, las aguas van a tender a ser más oxigenadas cuando están en constante flujo. Entonces vamos a hablar de dos tipos de cuerpos según el flujo de oxígeno. Van a haber cuerpos llamados lénticos y cuerpos lóticos. Los cuerpos lénticos generalmente tienen un flujo de agua mucho menor, por lo tanto sus niveles de oxígeno podrían ser más bajos. De hecho pueden haber aguas estancadas completamente. En el caso de Chile hay ecosistemas llamados turberas donde el agua está estancada. Y vamos a hablar de cuerpos lénticos que tienen menores niveles de oxígeno. Y cuerpos lóticos que van a ser cuerpos como ríos que fluyen mucho más. Y ahí los niveles de oxígeno son más elevados. Otra propiedad importante es la cantidad de sal, ya que muchas especies van a estar asociadas a agua salada y otras a agua dulce. Por eso, por ejemplo, tenemos cocodrilos de agua dulce y de agua salada. Ya no tienen la misma resistencia a ese tipo de agua. Sus estructuras están diseñadas para un contenido de sal. Algunas de las variaciones de estos elementos en el globo, por ejemplo, vamos a tener generalmente mayor temperatura y más concentración de sal acá, porque como hay mucha evaporación, el agua se pierde, ¿cierto? Y la concentración de soluto, en este caso sal, aumenta. Entonces vamos a tener que el agua es más salada y más cálida en las zonas ecuatoriales, ¿ya? Zonas entre los trópicos. Aquí vamos a tener aguas mucho más frías hacia los polos. Por lo tanto, la fauna también que vamos a tener asociada a cada uno de esos lugares va a ser diferente. Eso es la primera parte de la clase.